Ante la consulta de los pacientes que llegan con diagnóstico de artrosis de cadera, la pregunta muchas veces del paciente referida a que el consejo del médico es la cirugía, la artroplastia de cadera, es muy importante para poder dar nuestro parecer, sobre todo si el paciente nos lo requiere, poder tener idea de ese estado actual, no solamente de la historia de esa artrosis de cadera, sino también el estado actual. Para ello es muy importante poder contar con estudios de diagnóstico por imágenes. En estudios como hacer la radiología convencional para ver ese estado, si hay esa luz articular, si está presente, si no está presente, si hay qué nivel de fibrosis hay en esa articulación. En estudios como la resonancia magnética poder ver el cartílago articular, si está presente o no, ver la sinovial, si está degenerada o no. En caso de pacientes en los cuales todavía el cartílago está presente y la membrana sinovial aún no está del todo fibrosada y degenerada, muchas veces es lógico poder acceder desde la parte medicamentosa a mejorar las condiciones de esa articulación, no solamente también a través de medicamentos, sino obviamente por nuestra parte, la parte kinésica, con nuestras técnicas y nuestros tratamientos que nosotros ya conocemos para este tipo de lesiones. Y algunas veces verdaderamente se puede solucionar y puede ayudar a prolongar ese periodo hasta la operación. Es muy importante saber, y esto es casi fundamental, diría yo, poder tener la noción de que también hay una edad en la cual el paciente puede acceder con mejores condiciones a una artroplastia de cadera. El paciente habitualmente que es muy joven, algunas veces puede, si es que a temprana edad hay un comienzo de artrosis y de desgaste y a temprana edad ocurre la artroplastía, es probable que se tenga que operar más de una vez. Entonces, en esos casos, nosotros recomendamos esta operación a partir de los 70 años para que el paciente verdaderamente se opere una vez y no haga falta futuras operaciones. Eh, Debemos tener en cuenta también con respecto a la edad del paciente que eh, por encima de los 80 años puede haber muchas complicaciones en la cirugía, sobre todo por la edad avanzada del paciente y por las condiciones del paciente. Entonces, tampoco vamos a querer llevarlo mucho más de los 80 años. Eh, Pacientes, entonces, de entre 70 y 80 años serían los pacientes que están en edad para operarse. Ya hablamos del estado de la articulación, que es muy importante, ya hablamos de la edad. Por el otro lado, en caso de tener que acceder a la cirugía, es muy importante y muchas veces nos consultan también sobre qué clase de prótesis se puede colocar. Con esto, respecto a esto, debemos decir que hay dos tipos de prótesis, las prótesis nacionales y las prótesis importadas. Las nacionales son de acero quirúrgico, son mucho más económicas, son habitualmente las que reconocen las obras sociales. Respecto a las prótesis importadas, debemos decir que son bastante más caras, son prótesis que tienen más que nada su componente es una aleación, lo que lo hace muchísimo más liviana. Las prótesis nacionales son de acero quirúrgico, con lo cual es una prótesis más pesada.
Eso haría que en el periodo posoperatorio el paciente se acostumbre y pueda lograr incorporar esa prótesis a su esquema corporal mucho más rápido cuando es una prótesis más liviana, como ocurre con las importadas. Pero volvemos a repetir que son prótesis mucho más caras y muchas veces los pacientes tienen que abordar una diferencia con lo que le cubre la obra social muy importante. Eso también es importante a la hora de definir. Con respecto a la cirugía, eh, debemos informar que esa artroplastía puede ser total o parcial, que cuando es parcial solamente es reemplazada la cabeza del fémur, cuando es total también es reemplazada también es reemplazado el acetábulo, perdón. En este caso vamos a tener que pensar en que en esta prótesis, en este tipo de prótesis, habitualmente el periodo postquirúrgico, sobre todo para la descarga de peso, si es una prótesis que está cementada completamente, que es sobre todo para pacientes más grandes, de mayor edad, donde habitualmente se pone una cantidad considerable de cemento y en el transcurso de las 24, 48 y hasta 72 horas se le hace no descargar peso para que pueda fraguar ese cemento. Luego la descarga de peso es más rápida. Cuando hay prótesis híbridas, que recordamos que son las prótesis que hay partes que están cementadas y partes que no. Entonces ahí conllevan quizás un poquito más de tiempo para la descarga de peso. Y las prótesis no cementadas, que no llevan nada de cemento y que hay que esperar que el hueso pueda osificar. Bueno, esas conllevan quizás un poquito más. Siempre en un todo de acuerdo con el médico podemos comenzar con las descargas de peso sobre esa prótesis para ir ayudando con esa descarga a la osteoneogénesis y a la aceptación de la prótesis lo antes posible. Siempre intentamos, y vuelvo a repetir, en un todo de acuerdo con el cirujano, de descargarlas lo antes posible. Habitualmente existen protocolos en los cuales luego de una prótesis cementada al tercer día ya el paciente tiene que estar caminando, devolviendo su funcionalidad y hasta poder subir y bajar escaleras. Respecto a los cuidados posturales, debemos decir que por el periodo de 3 meses es aconsejable no flexionar la cadera por encima de los 90 grados y la separación de las rodillas al descansar por las noches con un almohadón o una almohada para que no exponer, digamos, esta prótesis a posibles luxaciones. Así también como el descansar del otro lado de la operación, no del lado operado, sino del otro lado. Este periodo de tiempo puede, por pedido del médico, ser prolongado y no extenderse demasiado más de los 6 meses. Recordamos que el proceso total puede llegar a durar un año y nosotros recomendamos el acompañamiento kinésico durante todo ese primer año posoperatorio. Respecto a la duración de las prótesis, como dijimos antes, las prótesis nacionales que son de acero quirúrgico son mucho más rígidas, por lo cual muchas veces tienen una duración de 10 años aproximadamente, no mucho más de eso, año más, año menos. Las de aleación habitualmente son aleación de titanio. Como son más flexibles, pueden perdurar un poco más en el tiempo y puede llegar a durar hasta los 20 años y no mucho más de eso. Por eso aconsejamos antes que este tipo de operaciones no sea antes de los 70 años, para que el paciente se opere una vez y nada más. Bueno, esperemos que estos consejos les sirvan tanto como nos han servido a nosotros
y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.